El hallazgo que cambiaría para siempre la percepción de los habitantes del condado de Blackwood, Vermont, ocurrió en la mañana del 26 de marzo de 1891, cuando el alguacil Cornelius Blake descendió por primera vez a los sótanos de la cabaña abandonada de las hermanas Fairview. La luz pálida de su linterna reveló una colección que desafiaría cualquier comprensión racional. 18 frascos de vidrio perfectamente alineados sobre estantes de madera de roble, cada uno etiquetado con caligrafía meticulosa. Los nombres escritos en tinta sepia correspondían exactamente a los registros de viajeros desaparecidos que habían atormentado al condado durante los últimos 8 meses. Dentro de cada recipiente, suspendido en un líquido transparente que despedía un aroma dulzón y penetrante, flotaba lo que Blake describió en su informe oficial como sustancia orgánica de origen indeterminado, con apariencia fibrilar y coloración que variaba entre el ámbar pálido y el rojo oscuro. La investigación que siguió a este descubrimiento reveló una trama de horror meticulosamente orquestada que había operado bajo la fachada de hospitalidad cristiana durante casi una década. Las hermanas Constance y Mercy Fairview, de 42 y 39 años respectivamente, habían establecido su reputación como samaritanas devotas, que ofrecían refugio gratuito a viajeros necesitados en el traicionero sendero Birch Creek. Su cabaña de 2 plantas, construida con troncos de pino blanco y situada exactamente a 3 millas y media del puesto comercial de Millfield, se había convertido en parada obligatoria para comerciantes, buscadores de oro y predicadores itinerantes que transitaban hacia los territorios occidentales durante los duros inviernos de Nueva Inglaterra. Antes de adentrarnos en los testimonios más perturbadores de esta investigación, nos gustaría saber desde dónde nos acompañas en este relato. Déjanos un comentario diciéndonos tu ciudad o país, porque cada historia merece ser compartida con quienes aprecian los misterios más oscuros de la historia. Sigamos juntos descubriendo lo que realmente ocurría en aquella cabaña perdida en los bosques de Vermont. El detective Samuel Harwell llegó a Blackwood el 7 de febrero de 1891, enviado personalmente por el gobernador Redfield Proctor tras las insistentes peticiones del alcalde Thomas Whitmore. Hartwell, veterano de 34 años de las fuerzas policiales de Boston y especialista en casos de desapariciones múltiples, estableció su cuartel general en la posada Copper Bell de Millfield y comenzó inmediatamente a reconstruir los patrones de las desapariciones. Sus primeros informes, conservados en los archivos estatales de Montpelier, documentan una precisión inquietante en la selección de víctimas por parte de las hermanas Fairview. Según los registros compilados por Hartwell, las primeras desapariciones comenzaron en junio de 1890, con la pérdida del comerciante alemán Heinrich Zimmermann, quien transportaba herramientas agrícolas hacia las granjas de expansión en los territorios de Dakota. Zimmermann había llegado a la cabaña Fairview sufriendo de una severa infección en la pierna izquierda, resultado de una herida mal curada que había contraído semanas atrás. Margaret Thornfield, quien operaba el puesto comercial de Millfield, registró en su diario personal que Zimmermann había partido de su establecimiento apenas capaz de mantenerse en pie, con la carne verde y maloliente, seguramente camino hacia una muerte inevitable. Sin embargo,
3 días después, el reverendo Michael O'Brien, quien viajaba en dirección opuesta desde los asentamientos occidentales, informó haber encontrado a Zimmerman en los terrenos de la cabaña Fairview, completamente restaurado, con la pierna curada como si jamás hubiera sufrido dolencia alguna, pero con una extraña palidez en el rostro y una mirada vidriosa que no correspondía a la de un hombre en recuperación. O'Brien describió a las hermanas Fairview como mujeres de aspecto severo, pero modales impecables, que atendían a su huésped con devoción casi maternal, preparando constantemente tés de hierbas que él consumía con evidente reluctancia. El patrón se estableció con precisión matemática durante los meses siguientes. Los huéspedes que llegaban enfermos, heridos o debilitados experimentaban recuperaciones que desafiaban todo conocimiento médico de la época. El doctor Elias Wainwright, médico del condado basado en Burlington, examinó posteriormente a 4 individuos que habían permanecido una sola noche en la cabaña Fairview antes de continuar sus viajes. En cada caso, Wainwright documentó reversión completa de condiciones que normalmente requerirían semanas o meses de tratamiento especializado. Un minero llamado Patrick O'Sullivan había llegado con 3 costillas fracturadas y signos evidentes de neumonía. 24 horas después, continuó su viaje respirando con normalidad absoluta y sin mostrar molestia alguna en el torso. Pero los viajeros sanos presentaban el patrón opuesto, aquellos que arribaban en perfecto estado físico y permanecían más de 2 noches, comenzaban a mostrar un deterioro progresivo que Harwell clasificó como consunción acelerada de origen desconocido. Sus informes semanales describen testimonios de testigos que observaron a huéspedes robusto perdiendo peso de forma visible día tras día, desarrollando una palidez cerúlea y adoptando movimientos cada vez más lentos y laboriosos. El caso más documentado fue el del comerciante textil Abraham Morrison, de 31 años, quien había llegado a la cabaña en perfectas condiciones físicas el 18 de noviembre de 1890. Morrison había informado a su socio comercial, Ezra Blackstone, que planeaba permanecer una semana completa en la cabaña para reparar su carreta y reorganizar su mercancía antes del invierno. Blackstone, preocupado por la ausencia prolongada de Morrison, viajó hasta la cabaña el 28 de noviembre y encontró a su socio reducido a la sombra de su ser anterior, con la piel translúcida y los ojos hundidos, pero insistiendo en que se sentía magníficamente y que las hermanas Fairview habían sido sus benefactoras perfectas. Los testimonios de Blackstone, registrados por Harwell el 12 de febrero, incluyen detalles que se repetirían en casos posteriores. Morrison consumía regularmente un té preparado por las hermanas con hierbas de su propio jardín, una infusión de color verdoso que despedía un aroma floral, pero dejaba un regusto metálico persistente. Durante las noches, Morrison informaba de sueños extraordinariamente vívidos, donde conversaba extensamente con huéspedes anteriores de la cabaña, todos los cuales le advertían sobre el precio de la hospitalidad y le rogaban que abandonara el lugar inmediatamente. Las hermanas Fairview mantenían rutinas nocturnas que Morrison describió como devociones privadas, que ocurrían en el sótano de la cabaña entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada. Durante estas horas, Morrison escuchaba cánticos en idioma que no podía identificar,
acompañados de sonidos que interpretaba como vertido de líquidos y manipulación de recipientes de vidrio. En una ocasión, al descender para investigar el origen de un aroma particularmente intenso, Morrison observó a través de una rendija en la puerta del sótano que las hermanas trabajaban meticulosamente con una colección de frascos iluminados por velas, transfiriendo sustancias entre contenedores mientras recitaban nombres que reconocí como pertenecientes a huéspedes que habían partido en semanas anteriores. La desaparición de Morrison ocurrió la noche del 3 de diciembre. Blackstone, quien había permanecido en la posada de Millfield esperando noticias de su socio, recibió al amanecer del día siguiente la visita de Constance Fairview, quien informó con expresión doliente que Morrison había partido antes del alba, sintiendo urgencia inexplicable por continuar su viaje hacia el oeste, a pesar de nuestros ruegos para que aguardara hasta que las condiciones climáticas mejoraran. La carreta de Morrison, completamente cargada con textiles valorados en $800, fue encontrada 3 días después por leñadores locales, abandonada a apenas 1 milla de la cabaña, sin rastro de Morrison ni explicación coherente para su ausencia. El reverendo Josiah Mills se convirtió en el observador más meticuloso de las actividades de las hermanas Fairview cuando llegó a la cabaña el 14 de enero de 1891. Mills, misionero metodista de 46 años, enviado por la Sociedad Misionera de Nueva York para evaluar las necesidades espirituales de los asentamientos occidentales, mantenía la costumbre disciplinada de documentar diariamente sus experiencias en un diario encuadernado en cuero. Sus anotaciones, descubiertas posteriormente en su habitación de la cabaña, proporcionaron el testimonio más detallado de las operaciones de las hermanas Fairview. Mills describió a Constance como mujer de complexión robusta y maneras autoritarias que dominaba completamente las interacciones domésticas, mientras que Mercy aparecía como criatura silenciosa y observadora, cuyos ojos parecían catalogar constantemente cada movimiento y expresión de los huéspedes. La rutina diaria incluía desayuno al amanecer consistente en avena, pan negro y el té de hierbas de preparación especial. Trabajo doméstico matutino donde los huéspedes eran encourajidos a ayudar con reparaciones menores. Almuerzo frugal, seguido de período obligatorio de descanso. Cena abundante, acompañada de múltiples porciones del té herbal. Y devoción vespertina, dirigida por Constance, que incluía lecturas extensas de textos bíblicos seleccionados específicamente relacionados con hospitalidad y sacrificio. Las observaciones de Mills sobre el té de hierbas resultan particularmente reveladoras. Describió el sabor como inicialmente agradable, con notas de menta y miel, pero desarrollando gradualmente un componente amargo que recordaba al metal oxidado o la sangre seca. El efecto del té se manifestaba aproximadamente 1 hora después del consumo, produciendo sensación de ligereza física acompañada de agudización inusual de los sentidos auditivos y visuales. Los sueños inducidos por la infusión eran, según Mills, de claridad y intensidad que excedían cualquier experiencia onírica previa de mi vida adulta. En estos sueños, Mills conversaba regularmente con individuos que se identificaban como huéspedes anteriores de la cabaña Fairview. Las conversaciones seguían patrones consistentes. Los visitantes oníricos describían sus estadías iniciales
como experiencias de recuperación y bienestar, seguidas de deterioro progresivo que culminaba en lo que eufemísticamente llamaban la contribución final. Todos advertían a Mills sobre la naturaleza real del té de hierbas, describiéndolo como vehículo para la transferencia de esencia vital y rogándole que abandonara la cabaña antes de completar la 7ª noche de residencia. Las anotaciones finales de Mills, fechadas el 21 de enero, revelan su creciente comprensión de la verdadera naturaleza de su situación. Había observado que las hermanas mantenían correspondencia regular con individuos no identificados, utilizando un código elaborado basado en referencias bíblicas que ocultaba información sobre inventarios, calidades de producto y cronogramas de distribución. El sótano de la cabaña, normalmente cerrado a los huéspedes, había sido accesible brevemente durante una tormenta que había dañado la cerradura, permitiendo a Mills observar una colección extensa de recipientes de vidrio, aparatos de destilación rudimentarios y estantes cargados con volúmenes encuadernados que contenían anotaciones detalladas en múltiples caligrafías. La descripción más perturbadora en el diario de Mills se refiere a su descubrimiento de correspondencia entre las hermanas Fairview y un destinatario identificado únicamente como Dr. V. en Boston. Las cartas, que Mills logró leer parcialmente, hacían referencia a esencias premium, extraídas de especímenes seleccionados, y cronogramas de entrega para clientela establecida en círculos médicos metropolitanos. Una carta específica mencionaba precios de $200 por onza de esencia masculina robusta y $300 por preparaciones femeninas de pureza excepcional, sugiriendo una operación comercial sofisticada que trascienda la hospitalidad rural. Mills documentó también su observación de rituales nocturnos en el sótano que involucraban la manipulación cuidadosa de los frascos de vidrio que posteriormente se descubrirían en la investigación oficial. Describió ver a las hermanas transferir líquidos entre contenedores mientras recitaban listas de nombres, fechas y lo que interpretó como fórmulas o instrucciones técnicas. El proceso parecía requerir precisión temporal específica, pues las hermanas consultaban constantemente un reloj de bolsillo y realizaban anotaciones meticulosas en cuadernos que guardaban en una caja fuerte oculta tras paneles falsos en la pared del sótano. La última entrada del diario de Mills, escrita con caligrafía evidentemente temblorosa, describe su deterioro físico acelerado y su comprensión final de que el té de hierbas funcionaba como vehículo para lo que calificó como extracción progresiva de vigor vital mediante proceso alquímico desconocido. Mills escribió: «Comprendo ahora que mi fuerza está siendo literalmente destilada y preservada en los frascos del sótano, mientras las hermanas mantienen registros precisos de la pureza y potencia de cada extracción. Soy consciente de que mi esencia está siendo preparada para venta a compradores, cuya identidad puedo apenas imaginar, pero cuya existencia confirma un comercio de proporciones que desafían la comprensión moral». La investigación de Harwell reveló que las hermanas Fairview habían operado su esquema durante casi 9 años, comenzando en 1882 con desapariciones esporádicas que fueron atribuidas inicialmente a los peligros naturales del territorio fronterizo. La operación había evolucionado gradualmente
desde eliminación oportunista de viajeros vulnerables hasta sistema sofisticado de selección, procesamiento y distribución que conectaba los bosques remotos de Vermont con redes comerciales clandestinas en las ciudades del este. Los archivos financieros descubiertos en la caja fuerte del sótano documentaban ingresos anuales que superaban los $5,000, cifra extraordinaria para la época y región. Las hermanas mantenían cuentas bancarias en Boston, Nueva York y Filadelfia bajo nombres falsos y habían adquirido propiedades en 3 estados diferentes utilizando identidades elaboradamente construidas. La evidencia sugería que planeaban expandir sus operaciones estableciendo cabañas similares en rutas comerciales de alto tráfico a través de los territorios occidentales. El abandono súbito de la cabaña Fairview coincidió precisamente con la llegada del detective Hartwell al condado de Blackwood. Los indicios sugerían que las hermanas habían sido informadas de la investigación oficial y habían ejecutado un plan de evacuación preparado con anticipación. La ausencia de pertenencias personales significativas, la destrucción sistemática de documentos no esenciales y la remoción selectiva de equipos especializados del sótano indicaban planificación meticulosa y recursos considerables para facilitar la desaparición completa. Las investigaciones posteriores nunca localizaron a Constance y Mercy Fairview. Los nombres aparecían en registros de pasajeros de barcos con destino a Europa, documentos de compra de tierras en territorios canadienses y testimonios de testigos en ciudades tan distantes como San Francisco y Nueva Orleans, pero ninguna pista resultó verificable. La red comercial que habían construido aparentemente continuó operando, pues autoridades en múltiples estados reportaron casos similares de hospitales rurales donde huéspedes desaparecían en circunstancias comparables. El destino de los 18 frascos descubiertos en el sótano de la cabaña Fairview permanece como uno de los aspectos más perturbadores del caso. El análisis químico rudimentario disponible en 1891 no pudo determinar la composición exacta de los líquidos preservantes ni la naturaleza de las sustancias orgánicas suspendidas en cada recipiente. El doctor Wainwright, quien supervisó el examen de los frascos, reportó que las sustancias exhibían propiedades de preservación que excedían cualquier técnica conocida por la ciencia médica contemporánea, manteniendo apariencia y consistencia que sugerían extracción reciente, a pesar de las fechas de etiquetado que indicaban periodos de almacenamiento de hasta 18 meses. Los frascos fueron finalmente confiscados por autoridades federales y transportados a laboratorios en Washington, D.C. para análisis especializado. Los registros oficiales indican que los recipientes fueron destruidos de acuerdo con protocolos de seguridad pública en abril de 1892, pero empleados del laboratorio reportaron posteriormente que los frascos habían sido transferidos secretamente a una instalación privada financiada por individuos no identificados con conexiones a círculos médicos y científicos de élite. La cabaña abandonada de las hermanas Fairview fue demolida por orden del condado en septiembre de 1891, pero la tierra permaneció inexplicablemente estéril durante décadas posteriores. Intentos de cultivo agrícola fracasaron consistentemente, con plantas que germinaban normalmente, pero morían inevitablemente
antes de alcanzar madurez. Los habitantes locales comenzaron a evitar el área completamente después de que varios cazadores reportaron la presencia de aromas dulzones inexplicables y sonidos que describían como murmullos conversacionales provenientes del terreno donde había estado el sótano. Los archivos del condado de Blackwood contienen testimonios de al menos 43 individuos que reportaron sueños recurrentes después de la demolición de la cabaña. Sueños que seguían patrones notablemente consistentes. Los soñadores describían conversaciones con las hermanas Fairview y los huéspedes desaparecidos, quienes proporcionaban instrucciones detalladas sobre la localización de depósitos adicionales y instalaciones secundarias en ubicaciones dispersas a través de Nueva Inglaterra. Varios Dreamers siguieron estas instrucciones y descubrieron efectivamente sitios con evidencia de actividades similares, incluyendo restos de estructuras subterráneas, fragmentos de recipientes de vidrio y suelos que exhibían la misma esterilidad inexplicable observada en el sitio original. El caso de las hermanas Fairview estableció precedente para investigaciones posteriores de desapariciones múltiples en regiones fronterizas, pero también reveló la existencia de redes comerciales clandestinas que operaban en los márgenes de la sociedad civilizada. Los informes finales de Hartwell, sellados por autoridades estatales y federales durante 75 años, sugirieron que las hermanas habían sido parte de una organización más amplia que incluía médicos, científicos y comerciantes involucrados en lo que eufemísticamente denominaba investigación de longevidad mediante transferencia de esencias vitales. La verdadera extensión de esta red nunca fue completamente investigada, aparentemente debido a la influencia política y económica de individuos conectados a las operaciones. Hartwell fue reasignado abruptamente a casos de menor importancia y murió 3 años después en circunstancias que oficialmente se atribuyeron a enfermedad natural, pero que presentaron síntomas consistentes con envenenamiento por sustancias desconocidas. Sus archivos personales desaparecieron de su oficina la noche de su muerte, y su viuda reportó múltiples intentos de individuos no identificados por obtener copias de documentos relacionados con la investigación Fairview. Los efectos del caso resonaron durante décadas en la cultura local de Vermont. Las generaciones posteriores desarrollaron tradiciones orales que advertían sobre hospitalidad demasiado generosa y establecieron códigos informales para evaluar la seguridad de hospedajes rurales. Los comerciantes experimentados comenzaron a viajar exclusivamente en grupos y establecieron sistemas de verificación que requerían confirmación regular del bienestar de viajeros individuales. Sin embargo, los registros estatales de las décadas posteriores documentan casos esporádicos que exhibían características similares al patrón Fairview. Entre 1895 y 1910, autoridades en Vermont, New Hampshire, Maine y Massachusetts investigaron al menos 16 casos de hospedajes rurales donde huéspedes desaparecían en circunstancias comparables. En cada instancia, los operadores de los hospedajes habían desaparecido antes de que las investigaciones oficiales pudieran completarse, sugiriendo coordinación y recursos que excedían las capacidades de operadores independientes. La historia de las hermanas Constance y Mercy Fairview permanece como testimonio de la capacidad humana
para transformar virtudes aparentes en instrumentos de horror sistemático. Su legado persiste no solamente en los archivos oficiales del condado de Blackwood, sino en la conciencia colectiva de una región que aprendió que la hospitalidad más cálida puede ocultar las intenciones más frías y que el progreso de la civilización moderna proporciona nuevas oportunidades para la expresión de impulsos primitivos y predatorios que trascienden la comprensión moral convencional.